Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Democracia en la Mesa. El día de hoy hablaremos sobre el trabajo que se realiza desde el Instituto Nacional Electoral para la designación de las consejerías que integran los organismos públicos locales electorales. Y para hablar de ello nos acompañan la consejera Dania Rabel y el consejero Martín Faz, ambos integrantes de la Comisión de Vinculación con los OPLES. Bienvenida y bienvenido. Gracias. Gracias Hola. por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, me gustaría comenzar desde lo más básico. ¿Cuál es la importancia de los OPLES o los organismos públicos locales electorales? Martín, si quieres comenzar, porque tengo una preparada para Dania. La importancia fundamental tiene que ver con que son quienes se encargan de los procesos electorales locales, sean gubernaturas o sean diputaciones, ayuntamientos, e incluso en algunos estados hasta otros niveles como pueden ser regidurías, otro tipo de elecciones municipales, en Tlaxcala incluso hay unas presidencias comunitarias. Entonces todos los procesos locales fundamentalmente los organizan ellos, desde luego en coordinación con nosotros, pero hay aspectos como el registro de candidaturas que sí realizan enteramente ellos. Entonces ese es uno de los elementos fundamentales, y otro también es que organizan también distintos mecanismos de participación ciudadana, como pueden ser consultas ciudadanas, plebiscitos, también todo lo que tiene que ver con presupuesto participativo. Es decir, hay una infinidad de mecanismos de participación ciudadana diversos. En cada estado hay una ley de participación ciudadana que da más o menos mecanismos de participación, y son también estos organismos los que los hacen, ¿no? Desde integración de juntas de mejoras, en fin. Entonces, esos dos elementos son importantes. Y otro también fundamental, que junto con el Instituto Nacional Electoral realizamos de manera coordinada, pues que tiene que ver con la educación cívica, la construcción de ciudadanía, ¿no? Son también aspectos fundamentales e importantes que realizan ellos por su cuenta y en coordinación también con nosotros. Gracias. Ahora, por ejemplo, Dania, ¿de qué forma el Instituto Nacional Electoral ayuda a estos organismos para seleccionar a las personas que van a estar ahí trabajando? Bueno, hay que hacer un poco de memoria con relación a este tema, porque a partir de la reforma de 2014 se dieron nuevas atribuciones. Bueno, nació el Instituto Nacional Electoral, nacieron los organismos públicos locales electorales, y dentro de las atribuciones que se da al Instituto Nacional Electoral está la de hacer la designación de las y los consejeros de los organismos públicos locales electorales. Y bueno, ahí empezamos a tener un gran reto, porque lo que en su momento pensó el legislador respecto a esta nueva atribución del Instituto Nacional Electoral era que se pudiera alejar, digamos, de la intervención para la designación de los partidos políticos y también de los gobiernos locales, que realmente hubiera imparcialidad en estas designaciones. Entonces, el Instituto Nacional Electoral tuvo un gran reto, porque teníamos que hacer un proceso que fuera transparente, objetivo, basado en la meritocracia para hacer este tipo de designaciones. Así es que creamos un procedimiento que a la fecha se sigue utilizando para hacer la designación de consejeros y de consejeras de organismos públicos locales electorales, que consta de una convocatoria pública, de un examen de conocimientos que no es evaluado por el INE, sino por el Ceneval, de un ensayo presencial. Esto quiere decir que a las personas se les da un tema y desarrollan ese tema a los ojos de las personas de la institución académica que van a hacer esta evaluación. Después hay una etapa de valoración curricular y de entrevistas, y estas entrevistas se hacen públicas, y de ahí hacemos la designación con los perfiles que llegaron hasta esta última fase. Ahora, en los últimos dos procesos de designación, hemos agregado otra prueba que es de habilidades gerenciales, que tiene que ver con medir el liderazgo que tienen las personas, la comunicación, negociación, atributos que son fundamentales para las consejerías de un organismo público local electoral. Algo que me parece fundamental decir es que el INE desde un principio se puso como meta tener integraciones paritarias en estos máximos órganos de dirección, en los consejos generales de los OPLES, antes de que la ley nos estableciera que tenía que ser así. Entonces, hemos potencializado la presencia de mujeres en estos puestos de dirección y, bueno, y últimamente además también en las propias presidencias.
Okay. Y ahora pues tenemos este procedimiento que la ciudadanía que esté interesada, pues cualquier persona se puede inscribir y es bastante público y revisable y verificable todas sus etapas. Sí, incluso podemos ver estas entrevistas en el canal de YouTube del INE. O Es sea, correcto. ahí podemos estar viendo quiénes están aplicando y las preguntas que están haciendo y cómo responden, ¿no? También Sí. es como muy interesante esto. ¿Cuántas, en este último proceso, cuántas consejerías se eligieron? Se eligieron 55 consejerías, entre ellas algunas presidencias, y esto implicó a 20 distintos organismos públicos locales, OPLES, como en la jerga les llamamos, que significan 20 estados distintos, 20 entidades distintas, y efectivamente, como lo decía ya mi colega, la consejera Dania, el procedimiento es un procedimiento pues riguroso. Es verdad que también hay un ámbito de discrecionalidad del Consejo, particularmente en la etapa final, porque bueno, también la ley establece que tienen que ser nombramientos por mayoría calificada, por 8 votos de 11. Entonces, ese es un requisito también de la ley, pero son procedimientos que, como bien señala la consejera, pues están abiertos al escrutinio, y que además hay terceros que participan en ellos. Y el próximo año también vamos a tener un muy buen número, vamos a tener también 42 consejerías en 17 entidades, porque justo a raíz de la reforma del 2014 no se integraron en un solo año el conjunto de los organismos públicos locales, sino que se hizo por etapas. Y entonces hay como un par de años en los que hay un alto número de consejerías, que fue este año y el siguiente, en donde seguramente un poco más adelante, en los primeros meses del próximo año, se emitirá la convocatoria pública, que es el primer paso para este proceso. Para aplicar, digamos, ¿no? Así Duran es. 7 años en el cargo, ¿cierto? 7 años en el cargo. Y algunos, bueno, terminan, en este caso, terminan este año, otros... Hay van... procesos escalonados. Exacto. Desde el principio, en la reforma se buscó este escalonamiento justo para evitar que se cambie en un solo momento todo el organismo y de esta manera escalonada, que es lo mismo que ocurre con el Instituto Nacional Electoral, pues las curvas de aprendizaje son menores, por decirlo así, y siempre queda un grupo que ya tiene experiencia previa, llega uno nuevo y se va renovando. Entonces son escalonados. Ok. El Colegio de México también forma parte de esto, ¿no? De la revisión, digamos. Hemos trabajado con distintas instituciones académicas para el tema del ensayo específicamente para hacer esa evaluación. Entonces, la primera generación de designaciones que hicimos, quien hizo esa evaluación fue el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Después, un tiempo también el CID estuvo laborando con nosotros haciendo la evaluación del ensayo y efectivamente en los últimos procesos de designación ha sido el Colmex. Ok. Listo, bueno, vamos a hacer una breve pausa porque vamos a continuar con más de los famosos OPLES, o los organismos públicos locales electorales. Sí, no se vayan. Si eres una persona con alguna discapacidad o enfermedad que te impida acudir a tu módulo, el INE irá hasta donde te encuentres. Pídele a un familiar o persona de confianza que presente la solicitud en cualquier oficina del INE. Deberá llevar el certificado médico que acredite que no puedes ir al módulo. Conoce los requisitos llamando a INETEL 800-433-2000. Haz tu solicitud y actualízate. Mi INE está hecha de inclusión. INE. Estuvo contigo en tu primera noche de antro. Te acompañó a ver esa peli Clasificación C. También cuando te fuiste de viaje. Te ayudó a sacar tu primera tarjeta. Y obvio, cuando votaste por primera vez. Si tu INE lleva 10 años contigo, ha llegado el momento de renovarla. Consulta los requisitos y ubica tu módulo en INE.mx. ¿Qué esperas para renovar tu INE? INE. Estamos de regreso en Democracia en la Mesa y continuamos porque, Dania, con los OPLES. ¿Qué pasa cuando se declara, por ejemplo, desierto un proceso? ¿En qué momento sucede esto y por qué?
Pueden haber dos causas, son los que hemos visto que han ocurrido últimamente, por el cual se declara desierto un procedimiento de selección y designación de consejerías de organismos públicos locales electorales. La primera es porque de los perfiles que llegan a la fase final del proceso de designación, las consejerías consideramos que no existe ninguno que desde nuestra perspectiva tenga los atributos que estamos buscando para esa vacante que existe en el Consejo General del Organismo Público Local Electoral. La segunda, y la que ha sido más recurrente, tiene que ver con lo que ya comentaba el consejero Faz. Se requieren 8 votos para que podamos hacer la designación. Es una mayoría calificada del Consejo General del INE, de las consejerías electorales, que somos 11. Entonces se requieren 8 votos. Así es que muchas veces lo que ocurre es que nosotros sí advertimos que existen perfiles que pueden ocupar esa vacante. Sin embargo, no logramos coincidir 8 personas, 8 consejeros y consejeras en un determinado perfil. Entonces, eso nos lleva a declarar desierto ese procedimiento de selección y de designación. Esto, por ejemplo, es lo que ocurrió con la presidencia del OPLE de Chiapas, que esto nos ha pasado de manera recurrente, ya 3 veces, digámoslo, a pesar de que sí ha habido buenos perfiles, pero no logramos estos 8 votos que se requieren. ¿Y qué es lo que pasa cuando hacemos una declaratoria de desierto? Bueno, se da la instrucción a la Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Públicos Locales Electorales de que instaure un nuevo procedimiento y a partir de eso pues se hace una nueva convocatoria pública y se detonan todas las etapas que ya comentamos del procedimiento de selección y designación. Por supuesto que eso implica la inversión de nuevos recursos públicos, de tiempo, trabajo también por parte del instituto y de las propias consejerías que tenemos que hacer estas entrevistas, y lamentablemente también lo que ocurre es que pues se puede desincentivar la participación ciudadana. Algo que hemos visto es que luego lo que pasa es que hacemos un nuevo procedimiento después de una declaratoria desierta y resulta que las personas que se habían inscrito en ese procedimiento que declaramos desierto se vuelven a inscribir, a lo mejor menos, pero se repiten generalmente los perfiles. Entonces tampoco es que se gane mucho, porque luego al final nos encontramos casi prácticamente con las mismas personas que teníamos en el pasado procedimiento. Pero bueno, estas son las circunstancias de que se requiere esta mayoría calificada. Puede haber otros factores por el que haya una declaratoria de desierto, por ejemplo, que saquemos una convocatoria y nadie se inscriba, o que haya ninguna de las personas haya aprobado el examen de conocimientos o ninguna cumpla con los requisitos de ley. Eso nunca nos ha pasado, pero eso podría también dar cauce a que exista un procedimiento en donde se declare desierto. Por ejemplo, en el caso de Chiapas, que ya es la tercera vez, ¿cuál podría ser la solución? Porque... Buena pregunta. Bueno, pues como lo decía la consejera Dania Rabel, el hecho de que se tenga que hacer un nombramiento por mayoría calificada nos obliga a nosotros a procurar un procedimiento colegiado. Entonces, yo creo que tenemos que seguir mejorando nuestros procesos de colegialidad. Estos últimos nombramientos que tuvimos, estos 55 nombramientos, creo que fueron un ejercicio muy sano de colegialidad, en el sentido de que logramos, con el alto número de cargos, no es sencillo tener 8 votos de 11, y el hecho de lograrlo y de solamente dejar desiertas un par de presidencias, particularmente, no de consejerías, pues habla de ese esfuerzo de colegialidad. Yo creo que tendremos que mejorar ese esfuerzo de colegialidad. Siempre en cada nuevo proceso que se abre y convocatorias, buscamos mejorar algo de los procedimientos. En algunas ocasiones esta mejora ha tenido que ver con incorporar nuevas temáticas para los exámenes. De hecho, los exámenes se han modificado, no ha habido exámenes iguales. En ninguna ocasión. Qué bueno, porque si no ya se lo saben, ¿no? Sí. No, también se han modificado los porcentajes, por ejemplo, de los distintos factores que se evalúan. Esto con la intención, un poco como se señalaba ya antes, de que pues, nos lleguen perfiles también pues, más variados, ¿no? Porque sí ocurre, hay personas que participan, que han participado en... Siempre. Sí, siempre, ¿no? Y entonces también lo que buscamos es incorporar algunos elementos nuevos. Y ya se comentaba,
En esta ocasión se incorporó uno que tenía que ver con habilidades gerenciales, que si bien ese examen no tenía, digamos, un valor como el examen de conocimientos o la calificación del ensayo, pero sí era un indicador que a nosotros nos daba elementos, sobre todo para saber de liderazgos. Entonces, siempre hemos buscado la forma de que en cada proceso de selección incorporar algún elemento que nos ayude a mejorarlo, aunque en términos generales las etapas siguen siendo las mismas, pero sí buscamos siempre una mejora y, por supuesto, este trabajo colegiado. Y yo creo que de una o de otra forma vamos a lograr que estas presidencias que no han podido, que han quedado desiertas, llegará sin duda el momento en que ya se logre. En que ya se logre. ¿Es Chiapas y qué otro estado? Campeche. Y Campeche, pues sí. Por ejemplo, digo, se me ocurre, estas personas que repiten y repiten y repiten, ¿hay algún, no lo sé, algún proceso quizás para decir, ok, te falta esto, estás flojo en esto, puedes prepararte acá para volver a aplicar, o eso no se ha considerado? No existe eso, pero hay algo curioso. Cuando tenemos la entrevista nos da la posibilidad justamente de preguntarle a estas personas de, a ver, ¿qué has mejorado de la última vez que te presentaste? Claro, ¿Qué otra cosa? ¿no? Exacto. ¿Qué ahora podrías tú proporcionar en caso de ser designado o designada? ¿Qué contribución podrías hacer al organismo público local electoral? A lo mejor en estos años, ¿qué experiencias has adquirido para que hagamos una valoración distinta? Claro. Sí. ¿Y ha sucedido positivamente o no? Sí, ha sucedido, en donde ves una mejora considerable, en donde dices, bueno, me metí a un diplomado, me metí a hacer tal cosa, me metí a hacer una maestría, o sea, sí ha pasado. Okay. Y sí, también importante el tema de, por ejemplo, las habilidades gerenciales. Pueden ser muy buenos en lo teórico, pero al momento de liderar gente ya es diferente, ¿no? Justo por eso también agregamos esa prueba. Sí, claro. ¿Qué etapas? Bueno, las etapas... Estas son por ley las que se deben de cumplir, ¿cierto? Bueno, más bien fue el reglamento, fue por reglamentación que nosotros establecimos así, en la propia convocatoria, en la normativa que tenemos interna, pero la legislación no nos obliga a hacer todas estas etapas. Ya, o sea, es más bien como que sí, justo por reglamento. Ok, ¿y de qué manera el INE fortalece todo este sistema? Porque, bueno, al final ustedes proveen como que un respaldo fuerte para los soples. Bueno, hay una unidad técnica de vinculación con los organismos públicos locales que de manera permanente monitorea el trabajo, siempre desde una perspectiva de independencia de los organismos, o sea, es decir, nosotros no tutelamos, dicho de esa manera, a los organismos públicos locales, ellos son plenamente autónomos y los nombramientos que hacemos, justo el hecho de que sean 8 consejerías, eso también blinda los nombramientos, porque pues, no le deben nada a nadie, ¿no? de quienes integramos el Consejo. Es resultado de un procesamiento colegiado. Pero esta unidad técnica de vinculación con los organismos públicos de manera permanente está coordinándose, monitoreando, viendo cuáles son las necesidades. Y además también otro aspecto es que los organismos públicos locales también tienen un servicio profesional electoral nacional, el SPEN, y no todos los integrantes del OPLE forman parte del SPEN, ha ido aumentando poco a poco, y a través del SPEN hay todo un proceso permanente de capacitación, se tienen que tomar cursos, se hacen evaluaciones constantes y eso pues permite un servicio profesional de carrera que es regido, en este caso sí, por el Instituto Nacional Electoral, porque el estatuto es a nivel nacional, es un servicio nacional de carrera en el cual algunos de los integrantes de los OPLES están. Entonces, entre esta unidad técnica de vinculación, el SPEN y desde luego la comisión también de las consejerías, que estamos al pendiente del trabajo de los organismos públicos, pero siempre desde una perspectiva de coordinación y de apoyo, no de tutela, en forma alguna, sino de permanente diálogo, de constante diálogo, pues para ver cómo avanzamos. Y bueno, el modelo, el sistema electoral, pues nos obliga a ello, ¿no? Aun cuando haya una elección municipal, quien instala las casillas es el Instituto Nacional Electoral, quien capacita a los funcionarios de casilla, quien selecciona a los funcionarios de casilla, pues somos nosotros. Entonces siempre tenemos un trabajo de coordinación permanente al que nos obliga el modelo electoral, el Sistema Nacional Electoral. Y en otros temas como por ejemplo educación cívica, construcción de ciudadanía,
pues nosotros también tenemos una estrategia nacional de cultura cívica, a través del cual también los organismos públicos locales, de manera coordinada, pues impulsamos tanto actividades formativas como actividades de carácter práctico que van encaminados a este otro tema de construcción de la ciudadanía. Entonces, de manera constante estamos coordinándonos, pero insisto, el trabajo de los organismos públicos es totalmente autónomo. Autónomo, listo. Pues con eso nos vamos al último corte, pero no se vayan, que regresamos con más de Democracia en la Mesa. Hay personas que dejan todo para mañana. Siempre que les preguntan si van a arreglar esa puerta, responden: mañana. Lo mismo para el ejercicio. No, mañana. Y para actualizar tu INE, Mañana. no dejes tu INE para mañana, porque solo tienes hasta el 10 de febrero para tramitarla, actualizar tus datos o renovarla, y así participar en las elecciones del 2025 en Durango. Haz tu cita hoy. En INE.mx. INE. A ti que tomaste la decisión de participar, gracias. Gracias por abrirle la puerta a la democracia. Por capacitar a la ciudadanía. Por contar los votos. Por observar todas las etapas de la jornada electoral. Por salir a votar y decidir de manera informada lo que quieres para México. Recuerda, la democracia se construye todos los días. Ahora nos toca seguir de cerca el trabajo de las autoridades que fueron elegidas. Porque hoy y siempre tu participación es importante para México. Ya estamos de regreso en Democracia en la Mesa y justamente hablando de toda esta pues profesionalización, se podría decir, de los soples. En su opinión, ¿qué más ha aportado el INE para que ellos vayan subiendo este nivel? Yo estoy convencida que el procedimiento que diseñamos para hacer la designación de consejerías de organismos públicos locales electorales ha hecho aportes al Sistema Nacional de Elecciones y específicamente, por supuesto, a los organismos públicos locales electorales, por lo menos en 3 dimensiones, que tiene que ver con la credibilidad y legitimidad que tienen ante la ciudadanía, con que tengan un conocimiento mínimo también especializado en materia electoral y con el tema de la independencia que ya tocó también el consejero Faz. Por lo siguiente, primero porque el hecho de que tengamos un procedimiento que pueda ser seguido por la ciudadanía, que pueda ser sometido al escrutinio público, me parece que eso da credibilidad a la designación. Sí, muy transparente. Exacto, y creo que eso legitima también a las personas que estamos nombrando y a su labor en el máximo órgano de dirección de los organismos públicos locales electorales. Creo también que al tener un examen de conocimientos, un ensayo que forma parte de este procedimiento de designación, estamos garantizando que las personas que lleguen a los cargos públicos tengan una base mínima de conocimientos en materia electoral que es indispensable para el ejercicio de su encargo. A final de cuentas son consejeros y consejeras electorales. Pero quizá lo más importante tiene que ver justamente con la independencia, porque efectivamente gracias a este procedimiento que es meritocrático y que las personas saben que son designadas por su experiencia, por su esfuerzo, por su desempeño en el procedimiento de designación, pues no le deben el cargo absolutamente a nadie, a ninguna consejería y mucho menos a un ente externo. Entonces pueden actuar con total independencia. ¿Ha habido algún estado que haya resaltado en su opinión y en su experiencia acá? Que por excelencia de... A ver, es que hay estados muy retadores. Por ejemplo, Guerrero es un estado muy retador. ¿Por qué? Bueno, por todo el contexto social, político, también por el contexto de inseguridad que es público, sí, porque no tienen los recursos, porque tuvieron también pues un desastre natural que implicó que no tuviera recursos el Estado y sin embargo han tenido un muy buen desempeño. La presidenta del OPLE ha mostrado mucho liderazgo, mucha comunicación sana, no solo con su colegiado, sino también al exterior, con las representaciones de los partidos políticos. Creo que, por ejemplo, esa puede ilustrar muy bien a lo que estamos buscando. Claro. ¿Y por acá alguno que...? No, lo que pasa es que algo bien importante es que los organismos públicos también son quienes han generado muchas de las innovaciones del modelo electoral. Por ejemplo, la urna electrónica, pues la urna electrónica empezó en estados como Jalisco, Coahuila, y de ahí ha llegado acá. Se ha ido perdiendo. Muchos mecanismos de participación. Ajá. Son mecanismos de participación ciudadana que han implementado los organismos públicos locales. Entonces, también
el trabajo de los organismos públicos locales responde también a los contextos, y hay contextos bien variados, bien complejos, como es el caso de Guerrero o es el caso de Oaxaca. Por ejemplo, en Oaxaca infinidad de municipios se rigen por usos y costumbres. Que también es otro gran reto, ¿no? Es el caso también de Chiapas, y todos los organismos públicos han desarrollado estrategias propias que en muchas ocasiones luego después han llegado acá. Y por su parte, el Instituto Nacional Electoral pues ha desarrollado también procedimientos de carácter técnicos que se han reflejado, por ejemplo, en el Reglamento Nacional de Elecciones, que han ayudado desde un punto de vista técnico a también mejorar los procedimientos electorales locales. Entonces, yo creo que hay un enriquecimiento mutuo que ocurre, ¿no? Pero efectivamente los estados tienen retos que tienen mucho que ver con la parte contextual. No que el INE no los tenga, evidentemente pues el INE tampoco es que el INE esté descontextualizado. Sin embargo, el INE pues al tener una adscripción de carácter nacional, pues solemos tener una serie de procedimientos como más estandarizados, dicho de esa manera. Esa estandarización de procedimientos pues tiene cierta utilidad de carácter logístico, de carácter operativo, que algunos organismos pues también han retomado. Entonces, yo creo que es un enriquecimiento mutuo, ¿no? Que existe. 2 vías. Sí, por supuesto. Y ahora de cara a la elección del próximo año, que ya estamos a nada, ¿no?, del Poder Judicial, y de estas otras 2 elecciones locales, pues, ¿qué opinan? ¿Cómo ven? ¿Cómo va toda esta organización, esta comunicación con los soples, entre los soples? Porque me imagino que también entre ellos, como bien dices, ¿no? O sea, oye, yo hice esto y me funcionó, bueno, acá funcionó aquello, o sea, como que se van retroalimentando. A ver, por supuesto que durante todos estos años, desde 2014 que se estableció este Sistema Nacional de Elecciones, hemos ido afinando y aceitando esta coordinación, esta comunicación. La verdad es que los procesos ya están bastante hechos. Hay también una gran comunicación entre nuestras juntas locales, juntas distritales y los propios organismos públicos locales electorales. Entonces, hemos ido eficientando mucho el procedimiento. Creo que eso es algo que ya nos ha dejado de preocupar, pero por supuesto que ahora la elección judicial es una cosa distinta. Hay nuevos retos. Hay nuevos retos, siempre hay cosas novedosas. Entonces tenemos nosotros sobre todo que ir marcando la pauta también, porque de eso dependerá lo que puedan hacer los organismos públicos locales electorales. A final de cuentas, no es solamente que a lo mejor se piense en, bueno, van a imitar lo que hace el INE, sino que nosotros expresamente somos quienes establecemos el eje rector de los procesos electorales, ¿no? Incluso nosotros vamos a emitir unos lineamientos el 15 de diciembre para que los organismos públicos locales electorales que tengan que hacer también elección de sus personas juzgadoras lo sigan respecto a estas reglas genéricas. Ok, pues ahí... Sí, pues es un reto. Hasta ahorita no en todos los estados se ha hecho la reforma constitucional para que tengan procesos de sus poderes judiciales locales. Solamente son 4 estados hasta el momento. Es muy probable que en estos días algunos estados más se sumen. Esto implicará también coordinación, pero con retos diferentes. Y bueno, ya una serie de procedimientos que existen seguramente nos ayudarán, pero efectivamente, tratándose del poder de estas elecciones extraordinarias para el Poder Judicial, pues son nuevos retos que seguramente nos harán encontrar también nuevas formas de coordinarnos mejor y de realizar mejor las cosas. ¿Qué opinan? ¿Cuál es no su pronóstico, pero están pues optimistas en que va a haber participación ciudadana, no, en su opinión? A ver, el Instituto Nacional Electoral siempre hace todo considerando que va a ir a votar absolutamente toda la ciudadanía, ¿no? Ese es nuestro parámetro, ese es nuestro objetivo y así trabajamos siempre. Por supuesto que al ser una elección completamente novedosa,
digamos que es poco predecible, ¿no? Qué tanto se interese la ciudadanía, qué tanto le entienda. Y eso va a formar parte también de los retos de comunicación del INE, porque nosotros tenemos que hacer una difusión para que la ciudadanía sepa de qué se trata, ¿no? Es algo complicado un poco para la gente, para el grueso de la población, entonces tenemos que hacer mucho trabajo de pedagogía. Bueno, es que será nuevo para todos, ¿no? O sea, realmente es aprender sobre esto. Pero las funciones del instituto, como lo dice mi colega, pues son las mismas. Nosotros tenemos que hacer, no es solamente poner las casillas, poner los funcionarios, también hay todo un trabajo de difusión y de participación ciudadana que vamos a tener que hacer. Todo esto, pues desde luego, implica esfuerzos, implica recursos materiales. Entonces, bueno, otra cosa que también tenemos que ver es el tema presupuestal. Todo pues lo vamos a tener que hacer conforme el presupuesto que finalmente la Cámara de Diputados nos dé. Pero todos estos mecanismos, no solamente logísticos y operativos, para que esté el material, para que estén las urnas, para que estén los funcionarios de casilla, las boletas, pero también además de eso, pues todo un trabajo de difusión, no solamente de que se va a realizar el proceso, sino incluso también pues de las candidaturas, ¿no? Tenemos también, al igual que lo hacemos en los procesos electorales, vamos a tener una plataforma de Conóceles, que es una plataforma en la cual pues estarán las diversas candidaturas. Claro que pues es un reto porque son mucho más de las que estamos acostumbrados. Pero digamos, todo el procedimiento, todos los estándares de calidad que el Instituto Nacional Electoral ha desarrollado para los procesos electorales ordinarios se aplicarán también en este proceso electoral extraordinario, por supuesto, bajo un techo presupuestal que nos sea definido en su momento por la Cámara de Diputados. Perfecto, pues ya para concluir con con el tema de designación de los soples, ¿cuándo comienza todo este proceso para la designación del próximo año? Por ejemplo, los que se renuevan, porque hay unos que terminan, ¿no? Sí. Pues vamos a emitir la convocatoria en los primeros meses. Yo creo que no tenemos todavía una fecha precisa, pero es muy probable que en el primer trimestre. Evidentemente que es una convocatoria pública y la invitación sería que se anoten, que se inscriban. Claro, hay una serie de requisitos que hay que cumplir, pero en términos generales podríamos decir que en la integración, y es otra de las cosas que también hemos buscado en la integración de los organismos públicos locales, que no solamente llegue gente que ya trabaja en algún organismo público electoral local o en el Instituto Nacional Electoral o en los tribunales electorales, sino también académicos, activistas, porque una cosa importante también de la conformación de los consejos generales de los organismos públicos locales tiene que ver con su pluralidad, y es algo que nos interesa mucho al interior del consejo, que haya una pluralidad de perfiles. El examen incluso también lo hemos enfocado a que sea un examen, digamos, sí con conocimientos técnicos, pero no es un examen de doctorado, pues, ¿no? O sea, no se desanimen, o sea, si yo, sí, van a decir, no, pues es que ese examen nada más lo pueden contestar los consejeros del INE. Pues no, y a lo mejor tampoco, ¿verdad? ¿Quién sabe? No, es un examen de conocimientos básicos, incluso de habilidades generales, porque pues lo que se busca es que haya personas no solamente con conocimientos técnicos, sino con habilidades de otro tipo. Entonces, invitar a la ciudadanía interesada a que en cuanto se emita la convocatoria se anote. Claro, perfecto, Dania. Bueno, a ver, primero quería hacer una acotación. Le cedí el uso de la voz al consejero Faz porque él es el presidente de la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales Electorales y nos invitaron aquí también a los dos porque yo dejé la presidencia, entonces como que en este procedimiento último de designación pues nos tocó estar ahí, no muy de la mano y pasar la estafeta, exactamente. Bueno, pues yo también haría una invitación para que la ciudadanía atienda también estas convocatorias. Justamente uno de los retos con el cual nos hemos enfrentado y hemos tratado de hacer una difusión distinta de estas convocatorias es para que más personas atiendan también las mismas, para que a lo mejor sí está muy bien que sea este pequeño gremio electoral el que atienda estas convocatorias, personas que ya trabajan en los propios organismos públicos locales electorales, en los tribunales electorales locales, en la sala superior, en las salas regionales, en el Instituto Nacional Electoral, pero efectivamente lo que buscamos también es que haya una diversidad
de perfiles, de visiones, de perspectivas. Entonces buscamos también que personas de la academia, ciudadanos, ciudadanas que se dedican a temas distintos puedan estar ahí y poner sus contribuciones y poner esta visión a lo mejor un poco distinta, ¿no? Claro. A lo que tenemos ya quienes estamos muy metidos en el ámbito electoral. Sí, que pasa lo que solamente se ve un pedacito, por decirlo de alguna forma, y llega alguien y dice, oigan, pues lo estoy viendo, se podría hacer de esta otra forma, ¿no? Exacto. Listísimo. Pues muchísimas gracias. ¿Algo más que quieran agregar que se nos vaya? Todo lo hemos abordado, me parece muy bien. Muchas gracias, Erika. Muchísimas gracias a los dos y a ustedes muchísimas gracias también por habernos acompañado en Democracia en la Mesa. Recuerden, esta es una producción de la Coordinación Nacional de Comunicación Social y los invitamos a que nos sigan en todas las redes sociales, por supuesto, del INE. Ahí podrán encontrar constantemente información sobre el trabajo que se realiza para la designación de las y los integrantes de los organismos públicos locales electorales, los OPLES. Gracias y nos vemos a la próxima.